Muy buenos días, mi nombre es Iván Solarte Rodríguez, soy médico, especialista en medicina interna y neumología. Soy profesor de la Universidad Javeriana Colombia, uno de los organizadores de este evento, y soy neumólogo del Hospital Universitario San Ignacio. Quiero agradecer a los organizadores, la Asociación Colombiana de Síndrome de Prader-Willi, a la Universidad Javeriana por la invitación para compartir mi conferencia de problemas respiratorios y trastornos del sueño en paciente con síndrome del Prader-Willi. La primera vez que yo escuché de Prader-Willi fue hace muchos años, en el año 2003. Me llamaron a urgencias en una clínica de Bogotá a valorar un paciente que había consultado por dolor abdominal. Y en la evaluación que hicieron los médicos encontraron una desaturación muy marcada. El paciente en ese momento tenía 23 años. La mamá me comentó que tenía Prader-Willi, que tenía compromiso cognitivo, hiperfagia, obesidad, que era roncador pesado y que tenía somnolencia diurna. Hasta el momento no había sido evaluado por neumología, no utilizaba oxígeno, no tenía otros tratamientos. Para mí, era la primera vez que veía un paciente con síndrome de Prader-Willi. No lo había estudiado en mi carrera ni durante mis estudios de posgrado, a pesar de las evidentes consecuencias que tiene este trastorno en las patologías que yo debo tratar en el día a día. Entonces, ¿qué hicimos? Pues estudiar, tratar este paciente, aprender mucho de ellos, y parte de eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Obviamente en este simposio se ha hablado mucho sobre esta parte. Yo simplemente voy a dar unas generalidades. Es un síndrome de desorden genético que afecta entre 1 en 10.000 y 1 en 30.000 nacidos vivos. Se han descrito varias fases, no todos los pacientes siguen todas las fases y por eso no las traigo aquí, pero en el periodo neonatal y en la primera infancia se caracteriza por hipotonía, disminución de los movimientos fetales, letargia, problemas con la alimentación, pero más adelante se hace evidente la hiperfagia, la obesidad y el desarrollo de estatura corta. Posteriormente se evidencia la demora en la pubertad, el hipogonadismo y los hallazgos faciales típicos como los ojos con forma de almendra, puente nasal estrecho, el labio superior delgado y las comisuras labiales hacia abajo, que constituyen parte del fenotipo del paciente de Prader-Willi. Cuando este paciente que yo vi en el año 2003 lo examiné, pues era evidente todos estos hallazgos, pero además el paciente tenía hepatomegalia, que era lo que le dolía en el abdomen, tenía edema en miembros inferiores, estaba muy cianótico, y era lo primero que impresionaba. Cuando le ponían oxígeno, el paciente mejoraba muchas de estas características. Entonces, ¿cuáles problemas respiratorios se ven en el síndrome de Prader-Willi? Vamos a básicamente dividirlos como en 3 puntos para claridad. Lo primero son respuestas anormales a la hipoxia y a la hipercapnia. Lo segundo, desórdenes respiratorios durante el sueño. Y tercero, alteraciones en la mecánica ventilatoria. Sabemos que el organismo tiene controles estrechos para la hipoxia, o sea, la disminución de la oxigenación, y para la hipercapnia, o sea, el aumento del dióxido de carbono. Esos controles estrechos permiten que nosotros nos mantengamos con niveles muy similares de oxigenación y niveles muy similares de CO2 durante muchos de los momentos de la vida, durante el sueño, durante el acto de comer, durante el acto de hablar, durante el hacer ejercicio. Todas estas cosas están estrechamente reguladas por medio de receptores que hacen que nuestros niveles de oxigenación y los niveles de dióxido de carbono se mantengan en los niveles que podemos llamar normales. ¿Qué pasa en los pacientes con síndrome de Prader-Willi? Esto tiene pues explicaciones muy profundas que se han tratado de identificar y que todavía siguen siendo muchas de ellas no establecidas. Sucede que los pacientes, cuando nosotros los ponemos a respirar dióxido de carbono, y este es el experimento que se hace en la medición que llamamos respuesta ventilatoria a la hipercapnia, en la parte de las X ustedes ven los niveles de dióxido de carbono, aquí ven los niveles de ventilación mecánica, y esto se hace con un paciente típico
Aquí tenemos el paciente, digamos, control, y son controles que se hicieron controlados también por peso, estatura y edad. Y este es el paciente con síndrome de Prader-Willi. Fíjense que mientras el paciente normal, con respuesta ventilatoria normal, arranca a aumentar la ventilación de manera muy importante en la medida que aumenta el dióxido de carbono, el paciente con Prader-Willi tiene una respuesta mucho más restringida, mucho más limitada. ¿Esto qué hace? Hace que el paciente tenga problemas para responder a esos incrementos de dióxido de carbono que se presentan con él. Si el paciente presenta apneas, como vamos a ver después durante el sueño, esas apneas aumentan el dióxido de carbono y disminuyen el pH, la concentración de hidrogeniones en sangre. Esto tiene acción sobre los quimiorreceptores que llamamos quimiorreceptores centrales, y en los pacientes con este síndrome de Prader-Willi no aumentan la ventilación en respuesta a la hipercapnia. Esto impide una coordinación que existe entre los niveles de dióxido de carbono y los niveles de oxigenación, que hace que nuestra respuesta sea sinusoidal, que nosotros tengamos una respuesta ventilatoria que sube y baja de manera rítmica. Ellos tienen respiración irregular, respiración periódica y presencia de apneas con mayor frecuencia. ¿Qué pasa si nosotros tratamos de mirar la respuesta a la hipoxia? Cuando nosotros estamos mirando la respuesta a la hipoxia, aquí tenemos nuevamente un paciente con Prader-Willi, un paciente con control normal, y aquí nosotros vemos la saturación, que es un reflejo de la oxigenación, y aquí tenemos la respuesta ventilatoria. Entonces ustedes ven que en la medida en que baja la ventilación, el paciente normal aumenta, el paciente que tiene respuesta normal, pues aumenta la ventilación de manera muy importante, mientras que el paciente que tiene síndrome de Prader-Willi, pues no aumenta la ventilación, la mantiene en valores muy similares a pesar de estar disminuida la oxigenación. ¿Cómo sucede esto? Nosotros tenemos unos quimiorreceptores, unos receptores de esos niveles de oxigenación que están situados primordialmente en los cuerpos carotídeos. Ellos detectan la disminución de la PO2 y cuando la PO2 disminuye, ellos aumentan la ventilación. Esto es fundamental para responder a los cambios que se producen en la hipoxia, como por ejemplo en la altura, cuando las personas suben del nivel del mar al nivel de Bogotá, deben hiperventilar para poder compensar la falta de oxígeno en el medio ambiente, o como por ejemplo durante la apnea del sueño, ya lo dijimos previamente, hay una apnea, el paciente aumenta la PC2, disminuye la oxigenación, y en la persona que tiene respuesta normal, pues arranca inmediatamente a respirar más. En el paciente que tiene esta respuesta abolida a la hipoxia, pues no se va a presentar eso. El 35% de los pacientes con síndrome de Prader-Willi no aumentan la ventilación con la hipoxia, pero los demás la tienen disminuida. Es muy raro encontrar pacientes que tengan respuesta normal a la hipoxia. Una cosa muy interesante también es que nosotros tenemos que parte de la ventilación que nosotros mantenemos la tenemos gracias a la respuesta de estos quimiorreceptores. Y nosotros podemos, entre comillas, silenciar estos quimiorreceptores dando mezclas ricas de oxígeno, que es lo que se llama un test de hiperoxia. Si nosotros ponemos a un paciente con Prader-Willi a respirar mezclas ricas en oxígeno, el paciente, al contrario de lo que lo hacen las personas que tienen sensibilidad normal de sus quimiorreceptores, no disminuye esa ventilación, sino por el contrario, lo aumenta. Entonces son las respuestas anormales, disminuidas o exageradas, como en este caso a la hiperoxia, que hacen que esa concordancia entre los quimiorreceptores periféricos, los quimiorreceptores centrales, los niveles de oxígeno, los niveles de CO2 no estén acopladas y por lo tanto la respiración se vuelve irregular, periódica, se favorece la presencia de apneas. Entonces, los desórdenes respiratorios durante el sueño tienen una alta prevalencia. No son fáciles de diagnosticar. En los adultos son más fáciles porque los adultos manifiestan ronquido, manifiestan hipersomnio durante el día, se quedan dormidos con facilidad y es fácil para las personas que están con ellos
observar que las personas presentan apneas. En los niños es mucho más difícil lograr esta identificación, por lo tanto hay que tener un alto índice de sospecha de trastornos respiratorios durante el sueño en los niños para solicitar los exámenes que nos sirvan para evaluar estos desórdenes, o por el contrario, pensar en tamizar, digamos, pensar si es una buena estrategia pensar que a todos los niños que tengan síndrome de Prader-Willi le busquemos si tienen trastornos respiratorios durante el sueño de manera activa, para que nosotros de manera temprana los podamos intervenir. ¿Y por qué razón? Porque los trastornos respiratorios durante el sueño tienen consecuencias muy importantes en aspectos cardiovasculares. Se puede favorecer el desarrollo de hipertensión, el desarrollo de taquicardia, el desarrollo de hipertensión pulmonar. Neurocognitivos, los niños que tienen trastornos respiratorios durante el sueño se han asociado con una mayor prevalencia de cuestiones tan complejas como la parte de autismo. Problemas metabólicos, esos pacientes tienen menor regulación de la parte de la glicemia, y trastornos comportamentales que pueden ser más frecuentes en aquellos niños que presenten o adultos que presenten trastornos respiratorios durante el sueño. Entonces es fundamental diagnosticarlo y fundamental tratarlo, porque si nosotros no tratamos los problemas respiratorios durante el sueño, pues vamos a tener todas estas consecuencias que ya hemos mencionado. ¿Cómo podemos dividir los problemas respiratorios durante el sueño? Los podemos dividir básicamente en 4, uno que llamemos la hipoventilación nocturna, otra parte que llamemos las apneas obstructivas y centrales, que vamos a explicar en qué consisten, y el otro trastorno que vamos a llamar de hipersomnolencia y narcolepsia. ¿A qué se debe la hipoventilación nocturna? Por hipoventilación nos referimos a que el paciente mueve de manera menos eficiente su caja respiratoria, mueve de manera menos eficiente sus pulmones, tiene menor volumen y tiene, por lo tanto, retención de dióxido de carbono y también hipoxemia secundaria a ello. ¿Qué factores favorecen la hipoventilación nocturna? La obesidad. El paciente con obesidad tiene dificultad para la movilización de sus diafragmas, tiene un aumento del contenido abdominal y una protrusión de los diafragmas por este peso del contenido abdominal. Además de la obesidad, los pacientes con Prader-Willi tienen hipotonía muscular. Esa falta de tono muscular se expresa también en una mayor dificultad para lograr hacer movimientos respiratorios. Y además de eso, es frecuente la presencia de alteraciones en la caja torácica como cifosis o cifoescoliosis, que pueden hacer que el paciente tenga hipoventilación nocturna. Entonces puede que el paciente no tenga apneas, puede que el paciente tenga hipoventilación nocturna. ¿Cómo se manifiesta eso? Que si nosotros medimos el nivel de dióxido de carbono exhalado, por ejemplo, midiendo lo que se llama el NTAI del DC2 por medio de un catéter que se le coloca en la nariz del paciente, le podemos medir el dióxido de carbono, podemos demostrar que el paciente, a pesar de no tener apneas, puede tener aumento del dióxido de carbono en el aire expirado, que es un reflejo del dióxido de carbono en la sangre, y eso pues está trayendo consecuencias también muy complejas. Otro problema que se ve con una frecuencia es la presencia de hipersomnio diurno y narcolepsia, que puede ser independiente de la presencia de apnea del sueño. Es frecuente que los pacientes con apnea del sueño tengan hipersomnio. ¿Por qué? Porque no tienen un sueño reparado y por lo tanto tienden a quedarse dormidos durante el día. Pero en pacientes con Prader-Willi, los pacientes pueden tener hipersomnio independiente de la presencia de SAOS. Esto es consecuencia de la disfunción hipotalámica. Se han medido una serie de cuestiones en líquidos cefalorraquídeos, se han hecho experimentos en animales para tratar de demostrar esto, pero se sabe que la disfunción hipotalámica característica de los pacientes con Prader-Willi nos puede producir esta tendencia a la hipersomnia y a la narcolepsia. La narcolepsia se diagnostica por una prueba que se llama el test de latencias múltiples de sueño, en donde miramos cómo el paciente, en qué momento el paciente se queda dormido después de que se ponga a descansar. Y los pacientes con narcolepsia tienen una latencia muy corta del sueño, o sea, muy rápidamente ellos caen dormidos y caen en sueño profundo. Esta narcolepsia puede estar presente hasta en el 30% de los pacientes, y algunos de ellos pueden tener cataplegia, o sea que van a presentar
pérdida también del tono muscular y caídas que pueden estar presentes en esto. Entonces, también es un signo que tenemos que estar pendientes de ver si los pacientes lo presentan y empezar a hacer los estudios y los tratamientos que nos puedan servir para esto. El otro punto importante de los trastornos respiratorios durante el sueño son las apneas. Las apneas las vamos a dividir en dos tipos: apneas obstructivas y apneas centrales. Las apneas obstructivas se producen porque hay una redundancia, obstrucción de la vía aérea superior. Los pacientes con Prader-Willi tienen obstrucción de la vía aérea superior porque hay pérdida del tono muscular en la parte superior de las vías aéreas, porque hay aumento del tejido graso y del tejido linfoide en la vía aérea superior y por lo tanto tiende a obstruirse esa vía aérea. Aquí vemos nosotros en estas apneas obstructivas que no hay flujo en la nariz, pero hay movimientos de la caja torácica y movimientos abdominales. Eso quiere decir que la persona está tratando de respirar, pero no puede hacerlo porque no hay posibilidad de sacar el aire. Entonces viene un despertar, en ese despertar vuelven a ganar algo de tono las vías aéreas se abren, la persona respira otra vez y vuelve a quedar en apnea. Y esto lo repite varias veces en el día. Si ustedes ven aquí, lo que pasa con la saturación, que tiene un poco de demora, o sea, el primero es el episodio mecánico y después las consecuencias sobre la oxigenación, pero el paciente se la pasa desaturando y volviendo a aumentar la saturación, y esa desaturación viene acompañada de un aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la presión arterial y de toda la parte de descarga simpática que lleva esta disminución de la oxigenación y aumento del dióxido de carbono. Pero los pacientes también pueden presentar apneas centrales. En las apneas centrales, como ustedes ven aquí, nosotros tenemos que no hay flujo, tampoco hay movimiento de la caja torácica, tampoco hay movimiento abdominal. Entonces, lo que sucede en las apneas centrales es que el origen de la orden para el movimiento del tórax, para que entre y salga el aire, no se da y por lo tanto la persona cesa la respiración, y al cesar la respiración pues no hay movimiento, no hay flujo, no hay movimiento ni del tórax ni del abdomen, y ustedes ven aquí la consecuente desaturación, y el paciente después de un tiempo de no respirar, respira y a veces respira con un poco mayor de intensidad y aquí vuelve a hacer apnea. Entonces, lo que se llama respiración periódica, no es una respiración sinusoidal, no es una respiración como la que debería hacer una persona que tenga estos centros funcionando normalmente. Entonces, en el síndrome de Prader-Willi hay una combinación de las dos cosas. Hay tanto apneas centrales como apneas obstructivas, produciendo trastorno respiratorio durante el sueño que en ocasiones llegan a ser muy intensos. El otro punto importante en esta parte de la mecánica es la alteración en la mecánica ventilatoria en el síndrome de Prader-Willi. La mecánica ventilatoria es lo que lleva a que el tórax se mueva de manera apropiada para que el aire entre y salga sin dificultad y se produzcan los cambios de presión, de volumen, que hacen posible que haya intercambio gaseoso entre el aire que tiene alto contenido de oxígeno, la sangre que tiene bajo contenido de oxígeno. En los pacientes con Prader-Willi esto está sumamente alterado y hay varias cosas que tienen que ver con esto. En primer lugar, la hipotonía muscular que ya mencionábamos previamente y que se hace manifiesta desde la etapa neonatal, en donde los pacientes, pues por esta hipotonía muscular, tienen una alteración restrictiva. Estos pacientes mueven muy poco su volumen pulmonar, mueven muy poca cantidad de aire hacia adentro y hacia afuera del pulmón. Tienen una expiración débil por debilidad de los músculos expiratorios, y esto por lo tanto hace que tengan problema con la tos, con el manejo de secreciones, y es frecuente que ellos presenten infecciones respiratorias por esta razón. El otro punto que altera de manera muy importante la mecánica ventilatoria en los pacientes es la presencia de escoliosis o cifoescoliosis, alteraciones esqueléticas de la columna vertebral, de la columna dorsal, que hacen que esos pacientes tengan un tórax pequeño para el tamaño
de su cuerpo. Entonces ese tórax, además de que los músculos son débiles, el tórax es pequeño y con deformidad, lo que hace que las estructuras musculares y las estructuras torácicas óseas no estén bien coordinadas y por lo tanto venga este tipo de problemas que ya mencionamos con la mecánica ventilatoria. Y el último punto que constituye trastornos en la mecánica ventilatoria es la presencia de la obesidad. La obesidad es un punto muy importante en el Prader-Willi, como lo veíamos previamente, digamos, a partir de cuando el niño empieza ya a manifestar la hiperfagia y al tener una mayor ingesta calórica se empieza a ser notoria la obesidad. En los niños no es claro que haya una relación entre la obesidad y una alteración restrictiva en los niños. O sea, puede haber niños que tengan alteración restrictiva, más dada por la presencia de hipotonía muscular que por la presencia de obesidad. En los adultos, sí es mucho más evidente la obesidad y esto sumado a la parte de la hipotonía muscular, pues hace que sea evidente la alteración restrictiva. Esto lleva a que se disminuya lo que llamamos la capacidad residual funcional, que tiene consecuencias en la presencia de atelectasias, en la presencia de mala relación entre la ventilación y la perfusión de los alvéolos y por lo tanto la presencia de mayor hipoxemia y mayor dificultad respiratoria. En resumen, podemos decir que los problemas respiratorios, síndrome de Prader-Willi, se deben a respuestas anormales a la hipoxia y a la hipercapnia. Como habíamos mencionado, pues estas respuestas son fundamentales para mantener la homeostasis, para mantener las respuestas de adaptación habituales. Estas respuestas a la hipoxia y a la hipercapnia se deben fundamentalmente a disfunción hipotalámica, a disfunción de los quimiorreceptores tanto centrales como periféricos y a la presencia de obesidad. El segundo problema respiratorio son los desórdenes respiratorios durante el sueño, en donde nosotros tenemos las apneas obstructivas, que están favorecidas por cuestiones como la obesidad, la hipotonía de los músculos respiratorios, de los músculos en general, la micrognatia, la mandíbula pequeña que hace que la vía aérea superior sea estrecha. Entonces tenemos una vía aérea superior estrecha, hipotónica, obesa, que hace que haya acumulación de grasa y esto produce que durante el sueño, en donde se pierde aún más el tono muscular, pues haya mayor posibilidad de obstrucción. Las apneas centrales, que se deben fundamentalmente a disminución de los reflejos moduladores, con una serie de mecanismos fisiopatológicos que están en estudio y por descubrir, las respuestas inadecuadas a la hipoxia y a la hipercapnia que favorecen la presentación de estas apneas centrales, el punto de la hipoventilación nocturna, que es muy importante, que sabemos que es independiente de que se presenten o no apneas y que vienen básicamente dadas por los daños también en los quimiorreceptores, y la parte de hipersomnolencia diurna y la narcolepsia, que inclusive en ocasiones puede asociarse a cataplegia, que son importantes de diagnosticar y de estudiar. Y por último, las alteraciones de la mecánica ventilatoria, que ya los vimos, pueden ser dadas por la hipotonía muscular, por la presencia de cifosis y cifoescoliosis y por la presencia de la obesidad. ¿Qué pasó con mi paciente? Con mi paciente pues tenemos una relación desde el año 2003, una relación que ha sido muy productiva. Yo he aprendido mucho con él y yo creo que él está mucho mejor a cuando lo conocí. Cuando lo conocí le hicimos unos estudios. Los gases arteriales mostraron una importante retención de CO2 y una hipoxemia muy severa con desaturación. El polisomnograma mostró un índice de apnea y hipopnea de 166 horas, que yo creo que es el más alto que he visto en mi ejercicio profesional, con desaturación severa y taquicardia. Esto se corregía con CPAP a 10 centímetros de agua. CPAP es presión positiva continua en la vía aérea. Este fue el momento en que nosotros hicimos el diagnóstico, pues se le dio esa corrección.
Y la espirometría mostraba las alteraciones mecánicas con una con una disminución marcada de la capacidad vital forzada, 45%, en relación con una alteración restrictiva por la hipotonía, por la obesidad de este paciente, y su saturación llegaba a bajar hasta el 42%. ¿Cómo lo manejamos a él? Entonces él tiene oxígeno 24 horas al día, tiene unos concentradores portátiles que lo primordial, tiene una familia amorosa que lo ha cuidado con mucho cariño durante este tiempo, y tiene una buena medicina prepagada y tiene las posibilidades de tener algunas ayudas adicionales. Por lo tanto, tiene oxígeno 24 horas al día con unos concentradores que le permiten moverse. Tiene esta ventilación por BiPAP en las noches con oxígeno suplementario que hace que sus trastornos respiratorios durante el sueño estén controlados. Él se le recomendó actividad física, por un tiempo fue un nadador muy bueno, posteriormente camina todos los días, tratar de mantener el peso, que ha sido muy difícil porque la hiperfagia pues la sigue siendo parte muy importante en esto. Ha presentado algunas infecciones respiratorias que se han manejado sin necesidad de hospitalización, con diagnóstico precoz, papá y mamá muy pendientes, él también pendiente de sus cosas, y hemos podido manejar las infecciones respiratorias. Y el tratamiento también con endocrinología, de la parte que se ha presentado en la medida en que ha ido aumentando la edad, del hipotiroidismo, la diabetes y problemas menores de comportamiento que afortunadamente se han podido resolver sin mayor inconveniente. Entonces, esto es lo que les quería compartir acerca de mi conocimiento de estos trastornos respiratorios en los pacientes con síndrome de Prader-Willi. Considero importantísimo que todos los médicos sepamos de este diagnóstico, especialmente los médicos que manejan este tipo de enfermedades, y que sepamos que la ayuda de neumología es muy importante para que los pacientes puedan tener un manejo óptimo, dado que parte muy importante de las alteraciones que van a tener estos niños y adultos van a ser de tipo respiratorio. Les agradezco mucho la atención y nuevamente gracias a los organizadores.